Seguimos adelante entre Buen Día, recibiendo con gran gusto a Juan de Marsilio, docente, ex sindicalista, integrante de las redes de docentes frente amplistas. Poeta, ¿puede decirse? Juan, buen día, ¿cómo le Puede va? decirse, ¿por qué no? Hemos perpetrado algún verso por ahí. Exactamente, buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, bárbaro. La poesía en retirada, ¿qué sensación tiene a veces cuando uno cree que la poesía ya fue, como se Bueno, dice? en Uruguay no se puede decir eso, tenemos muy buenos poetas y tenemos muchos lectores de poesía a su pesar, pues muchos de nuestros lectores y nuestros letristas de canciones tienen textos de gran calidad poética que se podrían defender muy bien solitos como poesía de libro. Eso sí, gente que compre libros de poesía hay Ya no, pocos. es No, poco, no sé ¿no? si ya no, porque Ajá, todo va y vuelve en estas claro. cosas de la historia. Ajá. El síntoma de la lectura muchas veces refleja el estado de una sociedad. Se dice que se lee menos, yo no tengo claro que sea efectivamente así. ¿Cuál es su percepción en todo caso como docente? A ver, hay varias cuestiones. La primera, se lee menos libros incluso en formato electrónico. Ajá. El formato electrónico y la informatización no resuelven el acercamiento al libro. Yo me acuerdo hace unos 10 o 12 años en un foro al que fui en Brasil, Frei Beto, hablando de estas cuestiones de educación y lectura, decía cosas como que los muchachos están enojados con sus profesores porque no los pueden apagar ni cambiar de canal, y que la antigua práctica de leer libros largos con principio, medio y fin, que era el alumno para el cual a uno lo prepararon como profesor de Claro. literatura, ¿no? Uno tenía que mejorarle el gusto de lectura. Esa práctica, decía, de leer libros con una extensión y un orden, permitía luego estudiar otro tipo de mensajes complejos. Entonces, hoy día, el gran hándicap, muchas veces indetectado porque no da rédito político partidario, y estoy hablando en general, Sí, esto se sí, lo sí. dice un hombre de partido, es decir, no es un palo para ningún partido en Desde ya. particular, es el acceso de los muchachos desde muy tierna edad a la cultura escrita. El ser humano todavía no tiene cómo manejar conocimientos abstractos sin la palabra y no tiene cómo registrar conocimientos abstractos complejos y extensos sin la palabra escrita, más allá que sea en formato digital, etc. Por lo tanto, cosas tales como programas para regalarle libros a toda la familia, incentivar que se le regale libros a los niños de la más tierna infancia, que se les lea, que se les cante, que se les cuente, resolver que todas las escuelas tengan en el centro y en cada aula una biblioteca muy bien nutrida, que en las bibliotecas de escuela haya bibliotecarios preparados o al menos idóneos muy bien preparados, que haya coordinación con la biblioteca pública más cercana, y eso hasta el nivel liceal y también en las escuelas técnicas es crucial y no se habla. Qué interesante reflexión. Y no se habla, crucial y no se No da habla. votos, porque no se resuelve en 5 años. Bueno, es a veces angustiante también esa sensación. ¿Se siente un profe de la vieja guardia, digamos? Bueno, yo soy un muchacho del siglo XX de camino hacia el futuro. Seamos claros, cuando llegó el 2000 yo tenía 37 años, Dante con 2 menos decía en el meso del Camín de Nostravito, o sea, uno ya llegó a la mitad. Capaz que tengo la relativa suerte de que la biología, como se usa decir, sea piadosa conmigo y estoy jorobando hasta los 80 y pico, 90. Pero en muchos aspectos uno tiene recuerdos de 30 o 40 años. Entonces, soy un humano de la Claro. vieja guardia. ¿Sabe por qué le decía, Juan? Porque muchas veces se advierte cierta precarización en todos los ambientes, en todos los ámbitos, desde el Parlamento, pasando por el sistema político, el periodismo, la docencia. ¿Esa sensación tiene usted también respecto a su área de interés? A ver, no me quiero poner en manriqueño Sí. vulgar y decir que Desde todo ya. tiempo pasado, etcétera. No, claro. Hay cosas en las que hemos mejorado y mucho. Fíjese que un gurí bien preparado, con todos los medios informáticos a su alcance. Por eso es que el plan Ceibal es una cosa buena, aunque no es buena para lo que se dice que sirve. A ver, ¿cómo es Claro, eso? es bueno porque le da acceso y conectividad informática a la gurizada. Sí. Es bueno porque le permite acceder a un montón de informaciones. No le va a permitir leer mejor si no le enseñan bien a leer. No le va a permitir tener hábito de estudio si no le enseñan a estudiar. ¿Se entiende? Puede ser un útil. Un problema que hemos tenido en estos 25 años es que hemos apostado a una sola política providencial, o el plan Ceibal, o la educación sexual, o la educación en valores. No integral. Sin duda. Y muchas veces a un hombre providencial. Rama lo va a hacer. Y no tengo nada personal contra el profesor Rama, yo no tuve trato con él nunca.
Esa es la sensación que le queda a usted, que muchas veces son más bien actitudes voluntaristas, ¿acaso? Ni siquiera, reitero, es reducir a la lógica de política democrática, que está bien que cada 5 años tenga que captar el voto del elector, que está bien que implique la confrontación de partidos, pero reducir a esa lógica el problema educativo, que es mucho más largo que esa cuenta quinquenal. Fíjese usted que educar a un hijo, dar por educado a un hijo, más allá de que son los nenes para nosotros hasta cuando tienen 40, yo soy el nene para mi mamá, así que figúrese. Educar a un muchacho lleva 14, 15 años para resolver lo básico. Usted lo puso en el jardín de infantes o en el maternal al año, a los 2 años, y después lo depositó en la universidad a los 18 si las cosas marcharon bien. ¿Está claro? Hay varias elecciones en el medio. Entonces, debemos darle tiempo a las políticas a que puedan madurar e ir siendo corregidas, pero sin pausa y sin prisa. No urgidos por la crítica, el tirarse baldes de críticas por no nombrar otra cosa más olorosa a unos actores políticos a otros. ¿Se entiende? Además, en ese sentido, nosotros tenemos un insumo de tradición. El propio Varela decía que hay que separar la gestión educativa de los avatares de la política partidaria. En una época en que la política se hacía con lanzas o llamando al ejército profesional, también, en la época de la Torre. Pero el principio básico sigue estando ahí. De Marsilio, usted ha dicho reiteradamente que es un gran defensor del sistema democrático, que valora lo que es la madurez muchas veces del sistema político en sí mismo, pero advierte que muchas veces eso que usted está diciendo se politiza demasiado. ¿No tenía muchas expectativas antes de aquel acuerdo multipartidario que se firmó? Mire, ¿qué es un acuerdo nacional? Es un acuerdo que no es solo partidario. ¿Qué ocurre? Muchas veces nosotros decimos, los partidos representan a toda la ciudadanía. ¿Eso es cierto? Sí y no. A ver. Es cierto en lo que Gramsci, un pensador italiano, llama sociedad política. Claro. Pero en términos de sociedad civil, hay muchas otras instancias de representación que también deben ser escuchadas. ¿Qué quiero decir? En algunos aspectos, a mí que soy católico militante, me representa la Iglesia Católica. En otros no. En algunos aspectos, a mí que soy trabajador sindicalizado, me representa mi sindicato. En otros no. En algunos aspectos me representa mi partido, o mi club de bochas, o mi sociedad barrial. Digo esto porque si nosotros ignoramos que para armar el puzzle bien hay que armar el puzzle con todas las piezas, vamos a seguir frustrando al país, intentando desde arriba hacia abajo, con acuerdos de actores políticos profesionales que legítimamente tienen que conseguir que se los vote cada 5 años, no estoy cuestionando eso, armando una serie de propuestas de solución que van a ser claramente carentes en lo técnico, en los tiempos, en lo presupuestal. Si no, fíjese usted, nosotros tenemos, por ejemplo, en la discusión instalada, la falsa oposición, administrar mejor el presupuesto, aumentar el presupuesto. Sí. Hay aspectos en los que hay que administrarlo mejor, es obvio. Por ejemplo, el mantenimiento edilicio. Si usted le sigue reasignando obras, como ha pasado más de una vez en secundaria, y ahora esperan, están tratando, están haciendo esfuerzos de resolverlo. Ojalá funcionen. La misma reparación al mismo técnico que con diversas razones sociales, porque fue armando empresita tras empresita, le hizo un desastre en la azotea de tal o cual liceo. En un caso, por ejemplo, había impermeabilizado con malla sombra y alquitrán. Y le sigue dando obras así. Ahí es un claro asunto de gestión y administración. Usted no le puede volver a adjudicar. Ahora, si usted piensa en que no tenemos cargos de psicopedagogo en el Estado, en la enseñanza estatal, ni de psicomotricistas formales, los suficientes, que debiera haber en todo instituto, ahí usted tiene que asignar los recursos, tiene que generar más dinero para crear esos cargos. ¿Por qué? Porque los necesita. O sea, administrar mejor los recursos que ya son importantes desde su punto de vista. Administrar los que tenemos y para algunos rubros asignar más. Fortalecerlos. Y probablemente la sumatoria le dé más. Si usted cruza al país vecino, lo que nosotros aquí, digo como Uruguay, yo no comparto esa cifra, pusimos como techo de un 4,5% del PBI, usted cruza Argentina y ve que hay un 6% del PBI como piso. ¿Se entiende? Es otra concepción, claro. Más allá del número. Porque si yo me pongo un techo, tengo que constreñirme a ver cómo me estiro hasta donde me dan las cobijas y tal vez hay gastos que son imprescindibles y no me los planteo. Porque mi lógica no es qué necesito, sino qué tengo. Claro, está bien. Y en esto, que es un derecho humano,
tal vez debe irse al que necesito, aunque de repente tardemos 20 o 30 años en conseguirlo, pero si uno no se pone ahí en el rumbo de a dónde tiene que ir, termina no llegando porque no va. Bien, profesor, me tira tantos temas que es difícil tropearlo. Voy a volver a un asunto que me quedó. Haga. Por ejemplo, aquel de la formación docente, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, no, pretenden tener un mejor ingreso, pretenden tener una mejor estatura desde el punto de vista sindical, que se respete a su sindicato, pero no están bien formados. Los profesores salen mal formados. A ver, es más grave, Castro. Lamento darle yo una mala noticia a usted, que es el que se ocupa de eso. Nosotros estamos teniendo serios problemas de alfabetización básica desde el principio. Por mala formación de los maestros que empezaron a hacer esto, a tener este output en el sistema, este egreso de gurises de primaria ya desde hace unos 20 años, no. Sencillamente porque empieza a ser mucho mayor el número de maestros que tienen que sí o sí salir de una escuela para otra o para otro trabajo fuera de la docencia, sin tener los tiempos materiales para quedarse en la escuela con 30 cuadernos, ver falta de ortografía por falta de ortografía, hacer un encare personalizado de la dificultad de cada chiquito, ver exactamente qué derivación, si este es para psicólogo, para psicomotricista, y llamar padre por padre y estarle siguiendo la pista hasta que venga. Y con todo y eso hoy día tenemos maestros que se desloman para lograr eso. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted acumula eso, va a tener un montón de gente que llega a la educación terciaria con baches en su formación. Y le está pasando en todas las facultades. Ahora, vea lo que es la mirada diferencial para encontrar un problema solo y una solución sencilla que no existe. Solo se nota o se subraya más que en ningún otro lado en los docentes. Claro. Y otra cosa más. Sí. El docente se debiera autoformar permanentemente. Ahora, con mi sueldo, con mis 3 sueldos de 3 trabajos, yo no logro tener lo suficiente para comprar los libros que debiera comprar, porque no tengo tiempo de ir a consultarlos en una biblioteca porque no están abiertas en su horario habitual de las 3 de la mañana. Esa es la reivindicación del docente. Primero, yo soy el encargado de dar las noticias, que no considero que sean buenas ni malas, ¿no? Son noticias. Son noticias. Pero ahora voy a otro punto que usted mencionaba. Ha sido crítico con algunas actitudes, con algunas conductas del propio sindicalismo. ¿Qué advierte allí? ¿Una patología? ¿Intereses radicales? Usted ha hablado de grupos radicalizados. Sí, lo que veo son diversas maneras de pensar, pocos puentes para hallar acuerdos operativos. Es muy difícil ponerse de acuerdo en pensar como piensa el otro. Muchas veces, cuando se discute, se es recíprocamente irracional con el otro. No puedo entender cómo tú pensás así. Ahora, uno debe respetar que lo mismo que uno, el otro parte de supuestos, que ninguno tiene la realidad conocida tal como es, eso le es imposible al humano, y buscar acuerdos operativos. Muchas veces fallan esos puentes. Y yo creo que el problema de los sindicatos docentes a los que pertenezco con amor y orgullo, entonces uno critica lo que ama, uno se enoja con lo que ama. A lo que odia lo odia, no se enoja con ello, es otra cosa. Yo amo a mi sindicato. Se resolvería con más profesores de a pie, con más afiliados de a pie, participando, y en el ámbito de una asamblea donde podemos hablar con libertad y a veces se puede relativamente allanar el discurso. Si no sea nabo, estamos para otra cosa. Hay otros ámbitos donde no corresponde decir no sea nabo. ¿Usted entiende que hay presiones? Bueno, vamos a hablar del presidente Mujica, pero hay presiones también en el sindicalismo, hay grupos de poder que generan aquello del quórum y votan lo que se les canta, entonces no tengo yo derecho al reclamo porque no fui a la asamblea. Hay una cultura de el que va, decide. Es una larga cultura que tiene sus pros y sus contras. Le aclaro que en mi sindicato en particular no hay quórum para las asambleas. Esto se resuelve si Juan Pueblo, el profesor Juan Pérez, el profesor de a pie, toma en sus manos el destino de una herramienta que es de él. ¿Por qué no lo toma, Juan? Es difícil. Los profesores, yo mismo estuve muchos años sin militar en mi sindicato. Los profesores somos bichos de alumnos y de libros, tenemos muchas cosas que estudiar, tenemos familia como cualquiera, pero creo que lo mismo que uno tiene la terca insistencia de explicarle 28.000 veces al alumno, deberemos insistir con que los compañeros vayan y
persistir en la fe, en el terco optimismo en que si van todo mejora, porque es con gente. Bueno, con esa lógica, con ese razonamiento, ustedes entendieron que había que agrupar a los docentes frente amplistas en una suerte de, no sé si decirlo sindicato adjunto, pero sí... No. A ver, ¿de qué se trata eso Es específicamente? un comité de base funcional, Sí. está resolviendo su formación, porque hay muchos compañeros que militan en otros comités y tienen que procesar los traslados y no es cuestión de vestir un santo para desvestir otro. Sí. Que se ocupa de lo sindical porque se ocupa de todo lo educativo. Ajá. Y el sindicato es parte. Pero en ese comité usted tiene docentes frente amplistas afiliados al sindicato y no. Votantes de una u otra lista gremial en el sindicato. Docentes incluso que ni piensan afiliarse al sindicato. Es una riqueza, más allá que cada frente amplista, cada hombre de izquierda tiene en sus genes qué posicionamiento respecto a lo sindical y cierta proclividad, pero no es un sindicato para nada. Ahora, de Marsilio, ¿con qué vocación nació? ¿Con qué interés? ¿Con qué objetivos, digamos, a corto plazo? A corto plazo, primero, hacer un sinceramiento y volver más serio el debate en lo educativo, incluso desde nuestros compañeros, que como dice un amigo, se han tenido que poner corbata y ministerios, y de nuestros compañeros gobernantes. Primero eso. Segundo, procesar las inquietudes técnicas que muchas veces formula en la sala de profesor o en la SATD o en diversos ámbitos el profesorado en clave política, cosa que le es muy difícil a los compañeros gobernantes o legisladores por no ser del métier. Claro. En tercer lugar, procesar las actitudes de la oposición, los gestos políticos sobre el campo educativo de la oposición, también en clave técnica. Porque muchas veces el opositor puede estar proponiendo algo bueno, que procesado no debe generar el rechazo natural de él lo dice el otro. ¿Integrarían a Graciela Bianchi ese grupo? Si ella Frente Amplista se hace adherente del Frente Amplio y viene, sí, sin duda, probablemente tengamos unas francas y frontales discusiones, pero al Frente Amplista eso no lo arredra y está bueno que sea así. Ella dice ser Frente Amplista. Si ella viene, firma la ficha, mire, tenemos a la compañera por partida doble, compañera del Partido Socialista y del Frente Amplio, expulsada de ADES Montevideo, Estela Lem, que en ese ámbito participa y discute con compañeros que han votado su expulsión. Cuando la escucha Bianchi, ¿qué sensación tiene? ¿Que también es un agente político de pronto o no? Mire, Graciela es muchas cosas. Es mi directora por 2 veces. Es la persona con la que confronté en sus cargos jerárquicos cuando yo era sindicalista y ella estaba primero en el Consejo, y el Consejo Secundaria, digo, y después en el CODICEN. Es una persona con la que hemos tenido algunas agarradas del respeto. Por lo tanto, de nuevo, si uno habla con un montón de alumnos, con un montón de padres de alumnos, podríamos hablar con la profesora Bianchi en cualquier ámbito que le corresponda. Reitero, si es adherente al Frente Amplio, si no tiene, como yo tampoco debiera tenerla, si me considero frente amplista, algún tipo de militancia político-partidaria paralela, ¿qué problema? Bien, usted... digo más, sí. Fue el compañero Tati Sabini a una de las reuniones porque es diputado y quisiéramos que todos los legisladores se hicieran presentes de vez en cuando. No los vamos a enclaustrar ahí cuando tienen que estar en el edificio conforme a torta de cumpleaños, pero... Bueno, usted, yo, todos escuchamos al presidente de la República en su discurso de Asunción diciendo educación, educación, educación. Seguramente le nació la esperanza. Después lo escucha hablando en esa terminología tan peculiar del presidente. Dijo en una carta publicada hace poquitos días: dirijo a usted la presente, una carta de Marsilio al presidente de la República, para expresar mi profunda discrepancia con el estilo, el contenido, la oportunidad de las declaraciones formuladas sobre posibles medidas sindicales en la educación pública. ¿Qué siente con respecto a estas declaraciones del presidente, a su estilo? A ver, a mí el estilo de Mujica en cuanto a buscar la llaneza me encanta. Yo trato de hacer eso en mis clases porque caramba, ¿qué se va a poner uno solemne? Pero muchas veces la forma del mensaje le hace al contenido. Si usted es el presidente, tiene que tratar de evitar que haya paros, más allá que la Constitución da ese derecho. Si usted dice, no me dejen a los gurises en, etcétera, etcétera, está poniéndole un trapo rojo al toro para que vaya y le haga el paro. Porque ese tipo de estilo ofende. Primera cuestión. Segunda cuestión, está diciendo algo que no es. Hay maestros que gastan un 5, un 6, un 7% de su salario
en comprar materiales de estudio y materiales para sus gurises, y los mismos profesores hay también, y eso no es dejar al muchacho en desnudez, por decirlo más coquetamente. Luego lo otro es continuar un estilo político que se le criticó a los partidos fundacionales cuando estuvieron en el gobierno, de meter en la misma bolsa a unos docentes y otros docentes. Y tiende a tratarse así el tema. Cuando se habla de ausentismo, por ejemplo, la gente se llega a la conclusión, los docentes faltan. A ver, a mí me está doliendo en el alma estar en estos días en Balneario Solís, en la Asamblea Técnico Docente, porque no veo a mis gurises. Pero además, me pasa que estuve tomando examen en febrero porque le dije a mi médico, no me des tanta licencia médica después de una operación. Yo me siento ofendido, y como yo, muchos colegas. Máxime, cuando era aún consejera del CODICEN, la profesora Lilian Delía, dio difusión un estudio que marcaba que sobre un 7% de los docentes de secundaria, 7%, recae el 60 y largos por ciento de las faltas injustificadas. ¿No habrá que empezar a cortar la tela por ahí? Porque el Estado tiene ordenanza para decirle, señor, no haga más eso o lo sanciono. Y para sumariarlo y hacer lo que hay que hacer. Claro, después hay que tomar toros más difíciles por las astas. Con el salario que pago no tengo profesores. Entonces tengo que designar al faltador que sé que no va a ir para que no parezca que no tengo profesor. Por eso le hablo del sinceramiento. Exactamente, dice en cuanto al contenido, aparte de lo ya adelantado en el párrafo anterior, discrepo con lo que usted no dice, o por lo menos no insiste lo suficientemente en ello, que hay carencias graves en lo edilicio, en los recursos humanos, tanto docentes como técnicos administrativos y de servicio. Y también habla de las remuneraciones. ¿Obtuvo respuesta a la carta? La quisiera obtener en los hechos. Yo no soy nadie para que el presidente me conteste una carta. Sí soy alguien, como cualquier ciudadano, para dirigirle carta al primer magistrado, que es un primus inter pares, es un ciudadano como yo. Lo hice con el presidente Valle. Lamento que muy ácidas y muy sarcásticas, pero eso sí, en lo más salvaje del 2002 paré. No se hace leña de un árbol caído cuando el árbol es un prójimo, aunque sea de un partido opuesto. Se las mandé al presidente Vázquez, se las mandé con anterioridad al presidente Mujica, y reitero, todo ciudadano lo debiera hacer. Ahora, la respuesta la quiero en hechos. ¿Ha habido alguna entrevista con la CESEU? Yo no soy la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, yo no soy quien para hablar de ello, en tanto no soy un dirigente, soy un simple afiliado. Espero que eso se procese, no en bien solamente de mi bolsillo como docente, que de carne somos y pan comemos, sino en bien de la educación de mi país. Y más que nada, más allá que cuajen un 2, un 28, un 315% de aumento o de asignación de dineros para tal cosa, que cuaje en un cambio de estilo de la conducción política de la educación y de la discusión del tema educativo. Bien. Juan, finalmente me queda un puñadito de minutos nada más para referirnos a este aspecto que tiene que ver con esa aparente dualidad que se ha planteado con respecto a la educación pública y al ejemplo del jubilar. ¿Qué postura asume usted? Hay mucha gente que se rompe el alma en el jubilar, pero hay algo que constitucionalmente no podemos, ni debemos, ni queremos hacer en la enseñanza pública. Nosotros no podemos seleccionar al alumnado. Ahora, esto le abre a secundaria, a primaria, a toda la educación pública, el gran desafío de atender las dificultades sociales de aprendizaje, las dificultades específicas de aprendizaje, si el chico es disléxico, tiene algún otro tipo de capacidad diferente, para que, sin excluir, podamos educar de veras. Si usted hace simplemente a repetir al muchacho, sin proveer los apoyos para su rezago educativo, no sirve de nada. Pero el pase social tampoco. Si lo pasa sin atender ese rezago, es peor, porque lo va a frustrar a la larga. No se trata de diferir la frustración, se trata en todo lo posible de evitar la frustración educativa de sus hijos, de los míos, de los del vecino. Mis alumnos son mis hijos. ¿No comparte aquella de la selección natural de los mejores, por ejemplo? Soy cristiano y soy socialista, no puedo compartir eso. Percepción en todo caso como docente. A ver, hay varias cuestiones. La primera, se lee menos libros incluso en formato electrónico. Ajá. El formato electrónico y la informatización no resuelven el acercamiento al libro. Yo me acuerdo hace unos 10 o 12 años en un foro al que fui en Brasil, Frei Beto, hablando de estas cuestiones de educación y lectura, decía cosas como que los muchachos están enojados con sus profesores porque no los pueden apagar ni cambiar de canal,
y que la antigua práctica de leer libros largos con principio, medio y fin, que era el alumno para el cual a uno lo prepararon como profesor de literatura, ¿no? Y uno tenía que mejorarle el gusto de lectura. Esa práctica, decía, de leer libros con una extensión y un orden, permitía luego estudiar otro tipo de mensajes complejos. Entonces, hoy día, el gran hándicap, muchas veces indetectado porque no da rédito político partidario, y estoy hablando en general, esto se lo dice un hombre de partido, es decir, no es un palo para ningún partido en particular, es el acceso de los muchachos desde muy tierna edad a la cultura escrita. El ser humano todavía no tiene cómo manejar conocimientos abstractos sin la palabra y no tiene cómo registrar conocimientos abstractos complejos y extensos sin la palabra escrita, más allá que sea en formato digital, etc. Por lo tanto, cosas tales como programas para regalarle libros a toda la familia, incentivar que se le regale libros a los niños de la más tierna infancia, que se les lea, que se les cante, que se les cuente, resolver que todas las escuelas tengan en el centro y en cada aula una biblioteca muy bien nutrida, que en las bibliotecas de escuela haya bibliotecarios preparados o al menos idóneos muy bien preparados, que haya... Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con gran gusto a Juan de Marsilio, docente, ex sindicalista, integrante de las redes de docentes frente amplistas. Poeta, ¿puede decirse? Juan, buen día, ¿cómo le va? Puede decirse, ¿por qué no? Hemos perpetrado algún verso por ahí. Exactamente, buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Bien y usted? Bien, bárbaro. La poesía en retirada, ¿qué sensación tiene a veces cuando uno cree que la poesía ya fue, como se dice? No, en Uruguay no se puede decir eso, tenemos muy buenos poetas y tenemos muchos lectores de poesía a su pesar, pues muchos de nuestros lectores y nuestros letristas de canciones tienen textos de gran calidad poética que se podrían defender muy bien solitos como poesía de libro. Eso sí, gente que compre libros de poesía ya hay pocos. No, es poco. No sé si ya no, porque todo va y vuelve en estas cosas de la historia. El síntoma de la lectura muchas veces refleja el estado de una sociedad. Se dice que se lee menos, yo no tengo claro que sea efectivamente así. ¿Cuál es su coordinación con la biblioteca pública más cercana? Y eso hasta el nivel liceal y también en las escuelas técnicas es crucial y no se habla. Qué interesante reflexión. Y no se habla, crucial y no se habla. No da votos, porque no se resuelve en 5 años. Bueno, es a veces angustiante también esa sensación. ¿Se siente un profe de la vieja guardia, digamos? Bueno, yo soy un muchacho del siglo XX de camino hacia el futuro. Seamos claros, cuando llegó el 2000 yo tenía 37 años, Dante con 2 menos decía en el meso del Camín de Nostravito, o sea, uno ya llegó a la mitad. Capaz que tengo la relativa suerte de que la biología, como se usa decir, sea piadosa conmigo y estoy jorobando hasta los 80 y pico, 90. Pero en muchos aspectos uno tiene recuerdos de 30 o 40 años. Entonces, soy un humano de la vieja guardia. ¿Sabe por qué le decía, Juan? Porque muchas veces se advierte cierta precarización en todos los ambientes, en todos los ámbitos, desde el Parlamento, pasando por el sistema político, el periodismo, la docencia. ¿Esa sensación tiene usted también respecto a su área de interés? A ver, no me quiero poner en manriqueño vulgar y decir que todo tiempo pasado, etcétera. No, claro. Hay cosas en las que hemos mejorado y mucho. Fíjese que un gurí bien preparado, con todos los medios informáticos a su alcance. Por eso es que el plan Ceibal es una cosa buena, aunque no es buena para lo que se dice que sirve. A ver, ¿cómo es eso? Claro, es bueno porque le da acceso y conectividad informática a la gurizada. Sí. Es bueno porque le permite acceder a un montón de informaciones. No le va a permitir leer mejor si no le enseñan bien a leer. No le va a permitir tener hábito de estudio si no le enseñan a estudiar. ¿Se entiende? Puede ser un útil. Un problema que hemos tenido en estos 25 años es que hemos apostado a una sola política providencial, o el plan Ceibal, o la educación sexual, o la educación en valores. No integral. Sin duda.